primeramente. Estamos grabando toda la sesión también del día de hoy. Vamos a compartir nuevamente la portada. Vamos a compartir entonces acá, ahí. Bien, entonces vamos a comenzar una nueva sesión de ERE. Aquí vamos a ir, entonces tenemos que ir hasta ERE. Abrimos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es editar, ir a preferencias, colocar acá el tamaño 614 y en el estilo colocar negrilla bold. Bien, eso tenemos que hacer ahí. Bien, ahora vamos a abrir el script que tenemos guardado, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos un script guardado de lo que hicimos en la clase de ayer. Aquí tenemos en video sede forestal, semestre, el grupo y entonces estamos acá. Este es entonces el script en donde hemos quedado el día de ayer, ¿no? Aquí hemos visto, por ejemplo, cómo nosotros, para qué nos sirve colocar como factores, y eso también lo vamos a analizar un poco más hoy día, porque esto es importantísimo, esto de los factores. Si nosotros, porque podemos seleccionar todo, estamos seleccionando todo y podemos hacer correr también, ¿no? Entonces estamos haciendo correr acá y podemos verlo todo lo que hicimos entonces el día de ayer, todo lo que vimos acá, ¿no? El último que hicimos fue darle una jerarquía al vector de caracteres, de manera que cuando nosotros hayamos convertido como factores el vector de caracteres, esté ordenado tal cual tiene que ser la secuencia de los meses que tenemos en un año, ¿no? Nosotros hemos entonces definido que nos ordene en la secuencia que nosotros hemos indicado, desde enero hasta diciembre, y entonces nos los va a ordenar de esa manera, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacernos un ejercicio. Acá. Es importante esto del factor, por eso vamos a seguir, ¿no? Considerar, por ejemplo, acá vamos a considerar, ¿no? Considerar un vector numérico de alturas de árbol, de alturas totales del árbol. Bien. Entonces aquí vamos a considerar un vector numérico de alturas totales del árbol, ¿no? Y luego, ¿no? Generar un vector de caracteres, y un vector lógico, y un vector lógico de una muestra, vamos a colocar 20 árboles, de 20 árboles. Bien, entonces vamos a generar todo eso. No, primeramente, entonces, vamos a hacer, en este ejercicio, vamos a ordenar. ¿No? Entonces, estamos viendo acá, considerar un vector numérico de alturas totales del árbol, y luego generar, aquí también podemos generar un vector de caracteres y un vector lógico de una muestra de 20 árboles, ¿no? Este vector de caracteres acá, vamos a colocar nosotros especie, ¿no? Especie. Y en el vector lógico, y en este vector lógico, vamos a colocar, en el vector lógico vamos a colocar, en el vector lógico, le vamos a colocar si el árbol será cortado o no. ¿O no? Bien. Entonces, hemos dicho eso en una muestra de 20 árboles, ¿no? Entonces, vamos a generar, aquí vamos a colocar generar
un vector, generar un vector numérico de alturas totales del árbol, y luego generar un vector de caracteres que va a ser especie, y un vector lógico que nos va a definir si el árbol será cortado o no, para una muestra de 20 árboles, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que vamos a ver acá, una muestra de 20 árboles, ¿no? Luego, ¿no? Posteriormente, ¿no? Convertir el, el vector de especies en un factor, ¿no? Ese va a ser el siguiente punto. Vamos a colocar, si quieren, acá también generar un vector, ese va a ser el punto A. Acá generar. Y luego vamos a tener entonces en el punto 2 o B, convertir. Entonces vamos a convertir el vector de especies en un factor, ¿no? Y ordenar, ¿no? Bien, ahora vamos a ver entonces el siguiente punto, C, utilizar la función Tapley, voy a explicarles qué es esa función, para generar o calcular algunos estadísticos de la muestra, en función a las especies, Bien, entonces acá tenemos esos tres aspectos que vamos a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros con Tapley es una función sumamente utilizada, ¿no? Vamos a ver también, vamos a mostrar cómo es cómo está estructurada esta función Tapley, que se utiliza mucho, y para el cual tenemos que tener un vector numérico, un vector de caracteres, pero como factor, y luego tenemos que definir si nosotros queremos, qué estadístico queremos generar, si quieres la media, la desviación estándar, la varianza, ¿no? De esa variable cuantitativa en función a una variable como factor. Bien, entonces acá nosotros primeramente vamos a tener estos tres vectores. Hemos dicho primeramente altura total. Entonces vamos a poner altura total. Entonces ahí vamos a generar el vector. Hemos dicho que tenemos que tener 20 árboles. Entonces vamos a tener 12, por ejemplo, acá. 9 metros, 13 metros, 11 metros, 10 metros. Si quieren, también podemos hacer con los decimales, ¿no? Entonces acá podemos colocarnos 12.1, 10.3, 11.3, 9.6, 10.8, 10.8 hemos dicho 11.9, 8.9, 10.6, 12.5, 13.1, 14.5, entonces punto, coma, y luego seguimos abajo. Entonces vamos a tener ahí 9.4, ¿no? 8.3 metros, 11.9, 13.8, 14.1, tenemos 12.8,
13.5. Bien, entonces, a ver, vamos a ver cuántos datos tenemos para ver si tenemos que aumentar o no. Entonces, para eso ya sabemos que tenemos la función length, altura total, para saber cuántos datos tenemos. Tenemos que tener una muestra de 20 árboles. Entonces, hacemos correr. Hoy tenemos 18. Tenemos 18. Entonces, nos falta, aquí ponemos control L, eliminamos todo, limpiamos la consola. Entonces, nos faltan dos más. Entonces, vamos a colocar acá 11.7 y finalmente vamos a tener 9.3. Cerramos y entonces ahora vamos a ver si está bien. Efectivamente tenemos 20 árboles ahora, está muy bien. Bien, entonces ahí tenemos 20 mediciones de la altura total, ¿no? Y bueno, ya sabemos que tenemos 20 datos, entonces para visualizar, ¿qué tenemos que colocar acá? Bueno, tenemos varias opciones, pero una de las opciones es colocar print también. Print, queremos visualizar el objeto que hemos creado, el objeto numérico altura total. Bien, ahí tenemos. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Podemos pedir también qué clase de objeto será, ¿no? ¿Qué clase de objeto será altura total? Punto total. Bien, entonces vamos a hacer correr nuevamente esto acá. Vamos a hacer correr nuevamente y vamos a tener entonces, bien, ahí nuevamente eso, ¿no? Entonces ahí tenemos los valores, ¿no? Tenemos todos esos valores de altura total, es un vector numérico, tiene 20 datos, está bien, entonces acá vamos a colocar, esto tiene que estar entonces bien acá. Bien, entonces tenemos 20 mediciones y por otro lado este es un vector numérico, numérico. Y ya tenemos entonces lo que corresponde a la altura total. Bien, entonces, ahora para que nosotros vayamos continuando con el inciso A, tenemos que ahora generar un vector de caracteres. Entonces vamos a tener especie, y ahí también vamos a tener entonces Tajibo, Vibosi, nuevamente Tajibo, Roble, Momoki, Entonces ahí tenemos Tajibo, Vibosi, Tajibo, Roble, Momoki y Esquero. Bien, y ahora vayamos bajando. Bien, entonces ahí ya podemos ir copiando, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo decir, quiero también que sea Roble, ¿no? Entonces vamos a tener Roble, coma. Queremos que sea también Yesquero acá. Yesquero. Bien, nuevamente Tajibo. Nuevamente Roble. Bien. Roble. ¿Qué más tenemos acá? Podemos poner nuevamente ahora Momoki. Bien, entonces ahí tenemos. Podemos ir colocando también. Podemos agregar también otra especie. Podemos poner cedro, por ejemplo, ahí. Cedro tipa. ¿No? Entonces, vamos colocando acá. Vamos colocando, por ejemplo, yesquero nuevamente. Yesquero nuevamente. Nuevamente podemos irnos abajo ahora. Y podemos ir colocando ahora acá, por ejemplo, tipa nuevamente acá.
Luego podemos colocar nuevamente roble. Podemos colocar vibosi. Bien. A ver, vamos a ver cuántos datos tenemos. Para eso utilizamos lo mismo. Length. Solamente que ahora va a ser especie. Lo hacemos correr. Y vamos a ver cuántos datos tenemos. Tenemos 16. O sea, nos faltan las especies de 4 árboles más. Entonces acá vamos a ir. Seguimos colocando entonces acá. Momoki. Vibosi. Roble. Y finalmente yesquero. Entonces ahora tenemos ahí yesquero. Yesquero tenemos entonces. Bien. Ahora vamos a comprobar cuántos datos tenemos ahí y si hay algún error también, porque aquí el error puede ser que no esté con comillas, ¿no? Entonces vamos a colocar print. Print. Entonces ahora print especie. Queremos visualizar ahora lo que es especie, ¿no? Y ahí tenemos entonces class especie. Bien, ahora vamos a hacer correr. Vamos a ver si no tenemos algún error. Hacemos correr y fíjense, no tenemos ningún error, todo está bien, ¿no? Tenemos entonces 20. Es una clase de es una clase de objeto de caracteres, ¿no? Entonces acá vamos a colocar justamente eso. Entonces este es un vector de caracteres, ¿no? Este es un vector. Entonces, bueno, ahí también tenemos 20 observaciones de especie, ¿no? 20 observaciones de especie. El nombre común de especie, en realidad. Bien, entonces ya tenemos también lo que habíamos indicado, hemos generado el vector de caracteres, especie, ¿no? Y ahora vamos a ir al vector lógico, ¿no? El vector lógico vamos a generar. Y un vector lógico solamente tiene que tener, es dicotómico, solamente tiene que tener lo que es verdadero y falso, ¿no? Solamente que eso va a estar expresado en términos de true o false. Entonces vamos a tener, también para los 20 árboles tenemos que tener, y le vamos a dar un nombre, corta.árbol, corta árbol, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a colocar un vector. Bien, y acá nosotros vamos a colocar, por ejemplo, si yo coloco true, eso significa que el primer árbol que corresponde a la especie Tajibo y que tiene 12.1 metros de altura, se va a cortar, ¿no? Si yo coloco en el siguiente false, ¿no? Eso significa que el segundo árbol que corresponde a Vibosi, que tiene 10.3 metros de altura, no se va a cortar. Entonces, todo lo que es true se va a cortar, todo lo que es false no se va a cortar. Entonces, nosotros vamos colocando lo mismo acá. True, podemos ir colocando true. Podemos colocar acá, puede ser que este árbol no se corte, ¿no? Podemos nuevamente tener true, false, true. Entonces solamente es dicotómico, solamente hay dos opciones en un vector lógico, eso no se tienen que olvidar, solamente es true y false. Bien, vamos abajo ahora. True. Y todo tiene que ser en mayúsculas, ¿no? Ahí. Entonces vamos a tener ahora
false, true, true. Bien, entonces a ver, veamos cuántos datos tenemos. Para eso ya sabemos que tenemos que utilizar la función length. Corta árbol, el objeto corta árbol. Entonces veamos cuántos datos tenemos ahí. Tenemos 18, entonces nos falta de 2, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. Los últimos van a ser false y el último true. Bien, entonces ahora hacemos correr y efectivamente nosotros tenemos 20. Bien, una cosa importante acá. Este vector es un vector lógico, solamente tiene dos opciones, true o false. Entonces acá solamente voy a utilizar este vector, lo voy a generar cuando tengo solamente dos opciones en esa variable. Entonces en esta variable, por ejemplo, podemos decir árbol aprovechable o remanente, ¿no? Entonces en ese caso sí podemos utilizar la función lógica, o en este caso árbol que se va a cortar o árbol que no se va a cortar, que es lo mismo en realidad como si fueran árboles aprovechables o remanentes, ¿no? Entonces, eso es importante, que solamente es para un resultado dicotómico, que tenga solamente dos posibilidades, ¿no? Y entonces estamos hablando que estos vectores lógicos se van a utilizar fundamentalmente en variables donde nosotros tenemos, por ejemplo, la distribución binomial. Por ejemplo, árboles sanos o árbol enfermo. Entonces, nosotros podemos colocar de esa manera si el árbol está sano o está enfermo con estas opciones de true y de false. Entonces, si decimos el árbol sano, el árbol, mejor dicho, enfermo va a ser true y el árbol sano va a ser false. Entonces, en base a eso podemos ir colocando, ¿no? Entonces, eso es importante también. ¿Y cómo vamos a saber eso? Eso vamos a saber cuando nosotros coloquemos print, ¿no? Corta árbol. Y también, entonces, tengamos la clase. Class corta punto árbol. Bien, un aspecto importante acá que me estaba olvidando y que tiene que estar claro. Fíjense, este vector lógico también tiene letras, pero solamente son dos letras, true o false, ¿no? Pero además de eso, no tiene que tener comillas. Eso es importante. El vector lógico no tiene comillas. Entonces, vamos a hacer correr acá. Bien, hemos hecho correr y fíjense, ha corrido bien, no hay ningún problema, es lógico. Aquí fíjense, es un vector lógico, tiene 20 observaciones. Entonces, lo que colocamos acá. Entonces, vamos a colocar que este es un vector lógico, y que también tiene las 20 observaciones. 20 observaciones de cortar o no. Bien, entonces, acá tenemos entonces todo lo que es el punto A que hemos hecho, generar un vector numérico de alturas, un vector de caracteres y un vector lógico. Entonces, ahí tenemos, todos tienen que ser 20, ¿no? Tienen que ser 20 porque estamos hablando de que, por ejemplo, lo que les había indicado, tenemos tres variables. Una variable numérica, que es la altura, una variable de caracteres, que es especie, y una variable lógica, que es cortar o no cortar el árbol. Entonces, por ejemplo, el árbol 1, ¿no? Todo está en ese mismo orden. El árbol 1 corresponde a la especie Tajibo. Ese árbol tiene una altura total de 12.1 metros y ese árbol además será cortado, porque ahí está la afirmación true, entonces será cortado. El árbol 2, el segundo árbol, corresponde a la especie Vivosi, que tiene una altura de 10.3 metros y que será un árbol que no será cortado, porque ahí tenemos la segunda opción es false, ¿no? Entonces, y así tenemos entonces la información para los 20 árboles, ¿no? Bien, entonces ahora nosotros hemos indicado ahora en la segunda parte
Ya tenemos todo eso ahí. Bien, ya tenemos todo eso. Ahora dice en la segunda parte, nosotros tenemos que convertir el vector de especies en un factor y ordenar, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a convertir. Entonces yo le puedo dar, por ejemplo, le puedo llamar F especie, ahora al factor, pero también ahora hay otra situación que podamos ver. Yo puedo colocar acá, ¿no? Puedo colocar, ahora fíjense ahí tengo F especies y puedo colocar con otra, puedo convertir directamente un vector de caracteres con esta función que se llama as.factor, es convertir en un factor. As_factor quiere decir convertir en un factor, ¿no? ¿Y qué queremos convertir en un factor? Tiene que ser un vector de caracteres. El vector de caracteres que queremos convertir es especie. Bien, entonces ahora visualizamos F especie. ¿Y qué es lo que tiene que aparecer? Tiene que aparecer cada uno de esos nombres comunes de especie tiene que ser un nivel. Entonces, nosotros podemos ver si eso es así. Entonces, hemos convertido en un factor y ahora hacemos correr y efectivamente ustedes pueden ver, aquí tenemos Vibosi, Momoki, Roble, eso está en forma alfabética, ¿no? Si nosotros queremos darle otro orden, podemos ordenarlo de otra manera. Bien, entonces fíjense, aquí tenemos los niveles, ¿no? Vibosi, Momoki, Roble, Tajibo, Tipa y Esquero. Entonces, ¿cuántas especies son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 especies, ¿no? Entonces, está bien, hemos convertido. También podemos hacer una opción que se llama Summary F especie. Y vamos a ver qué nos hace eso, ¿no? Nosotros no nos olvidemos, tenemos 20 árboles solamente y tenemos 6 especies, ¿no? 20 árboles, 6 especies. Eso significa que hay algunas especies que tienen 2 árboles, 3 árboles, etcétera. Y eso se denomina en estadística lo que son las frecuencias absolutas. Entonces, si nosotros hacemos correr y hacemos un resumen, fíjense la importancia que tiene de haber utilizado el factor. Nos va a generar, calcular directamente sus frecuencias absolutas. Con summary, pero de ese objeto de factor, directamente nos va a calcular su frecuencia absoluta. Entonces nosotros vamos a tener acá como salida esa información. Entonces, eso significa que de los 20 árboles que nosotros tenemos, ¿no? 3 son de la especie Momoki, 3 también son de Vibosi, 5 son de Roble, 3 son de Tajibo, 2 son de Tipa y 4 son de Yesquero. Eso se ve fácil acá porque son solamente 20 árboles, pero el procedimiento va a ser el mismo si nosotros incorporaríamos, ¿no? A través de un data frame que vamos a ver después, un conjunto de datos o de observaciones de N árboles. Pueden ser 1000, 2000, 3000. Igual nos va a hacer un resumen. Este es un resumen donde nos está calculando las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas para la especie, ¿no? De los 20 árboles, cómo se distribuyen en términos de nombre común de especie, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos indicado acá. Esta sumatoria indudablemente nos tiene que dar 20, ¿no? Solamente tenemos 20 árboles. Entonces, la especie que más árboles tiene es roble, con 5 árboles, y la especie que menos árboles tiene es tipa, con solamente 2 árboles de los 20 árboles que nosotros hemos generado en esta base de datos, ¿no? Pero también acuérdense que nosotros habíamos indicado, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, indicar lo siguiente. Yo puedo indicar, por ejemplo, acá, ustedes fíjense, puedo hacer un ordenamiento en cuanto a quién, desde el valor más alto hasta el valor más bajo, ¿no? Entonces, podemos colocar también, bueno, hay varias maneras, pero lo vamos a hacer un poco manual en esta parte. Entonces, nosotros podemos ver que primero está el roble, ¿no? Luego el que tienen, son 3 especies que están ahí, ¿no? Que son Vibosi, que tienen 3 Vibosi. Luego tenemos Momoki, y también Tajibo,
¿no? Esto lo estamos haciendo un poco manual, esto también se puede hacer automático. Luego, entonces, ¿cuál nos sigue? Bueno, antes de eso nos estamos olvidando, tenemos primero Yesquero, tiene 4, entonces el segundo tiene que ser Yesquero, ¿no? Ahí, estamos ordenando del que tiene más árboles al que tiene menos árboles. El que tiene más es Roble, con 5 árboles, luego le sigue Yesquero con 4, luego está Vibosi, Momoki, Tajibo con 3, y finalmente vamos a tener entonces acá Tipa, ¿no? Entonces, ahora nosotros queremos ordenar, pero de esa manera, ¿no? De esta manera como estamos indicando. Entonces vamos a hacer un ordenamiento en función a cuántos, primeramente la especie que tiene más árboles, yendo hasta la especie que tiene menos árboles. Nosotros habíamos hecho acá, ¿se acuerdan? En esta parte, habíamos indicado, ¿no? De que nosotros podemos tener este ordenamiento. Acá justamente habíamos visto eso en esta parte. Y hemos utilizado 3 argumentos, ¿no? Vamos a acá. Habíamos utilizado 3 argumentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos argumentos? Nosotros habíamos utilizado factor, en este caso no va a ser meses, lo que estamos haciendo son especies. Factor especies. Y entonces acá vamos a tener lo que es especie, entonces factor especie ordenado, entonces vamos a tener X va a ser especie ahí, ¿no? El vector, entonces el vector de caracteres que queremos convertirlo en factor es especie. ¿Y cómo queremos ordenar? Queremos ordenar de la siguiente manera. Estos son los niveles, ¿no? El ordenamiento. Y eso vamos a seguir lo que habíamos indicado. Primero queremos que esté el roble. Después queremos que esté el yesquero. Después queremos que esté el vibosi. Después queremos que esté momoki. Después queremos que esté tajibo. Y finalmente queremos que esté la tipa, ¿no? Porque son solamente 5 especies que tenemos en esa base de datos que nosotros hemos generado, ¿no? Entonces vamos acá, cerramos esta primera parte y ya tenemos el vector de caracteres que queremos convertir en un factor. Bien, ahí. Bien, el segundo argumento es, ¿queremos que sea ordenado? Sí, queremos que sea ordenado en esta manera, ¿no? Entonces ahí tenemos, y por lo tanto queremos visualizar factor especies ordenado. Bien, entonces ahora vamos a hacer correr, y ahora acá tenemos, fíjense, está, como hemos mencionado, va a estar roble, yesquero, vibosi, momoki, en el orden que nosotros hemos mencionado, ¿no? Ahora, nosotros tenemos ahí, y ahora vamos a sacar, acá, vamos a sacar lo mismo que el anterior, vamos a sacar un resumen. Entonces vamos a tener summary, un resumen estadístico, ahora de factor punto especies punto ordenado. Bien, entonces ahí vamos a ver si no hemos cometido algún error, parece que no. Bien, entonces hacemos correr y ahora fíjense, vamos a tener este resultado. Ahora vamos a tener el resultado que nosotros queríamos, donde tenemos acá los valores ordenados desde el valor que tiene más, desde la especie que tiene más árboles hasta la especie que tiene menos árboles, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho entonces con el punto B, convertir el vector de especies en un factor y ordenar, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo eso, el factor especies lo hemos convertido. Acá hemos convertido de 2 maneras, utilizando este argumento as.factor o utilizando directamente la función factor simplemente, pero en la función factor tenemos que tener en este caso 3 argumentos. Uno, ¿cuál es el vector de caracteres? ¿Cuáles son los niveles que queremos ordenar? Y finalmente vamos a indicar
si queremos ordenar o no queremos ordenar mediante esta función ordered igual true, ¿no? Que puede también ser falso si es que no queremos utilizar ese orden, ¿no? Bien, entonces esto es lo que tendríamos. Vamos a